Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios que nos podemos comunicar por medio de esta tecnología. Nuevamente le pido a la iglesia que oremos por las familias que han perdido seres queridos. También que oremos por los enfermos y seguir orando por nuestra nación para que Dios traiga sanidad, unidad, pero sobre todo salvación espiritual, salvación a las almas perdidas. Así que en este momento vamos a orar. Padre, pedimos que derrame tus bendiciones sobre esta nación a medida que tratamos como nación nuestras deficiencias y corrijamos aquellas cosas que podemos hacer mejor. Pido que el pueblo tuyo, la iglesia, se mantenga vigilante, atenta a lo que está pasando, siempre dispuesta a hablar las verdades tuyas reveladas en tu palabra, oh Dios. Y al mismo tiempo hacer bien a todo el mundo en el nombre de Jesucristo. Pedimos, oh Dios, que tú unas nuestra nación y nos siga dando gracia para vencer y para sobrepasar estas adversidades. Pedimos por la iglesia, fortalece a la iglesia, fortalece a los hermanos, provee para aquellos que tienen diversas necesidades materiales, problemas de salud. Dios, dale gracia y fe a aquellos que están pasando por pruebas difíciles y restaura los matrimonios, las familias, y Dios fortalece nuestro hombre interior y llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos siempre poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pido, Dios, que dé sanidad a aquellos enfermos en medio nuestro y que consuele los corazones de aquellos que han perdido seres queridos. Pedimos que como iglesia nos mantenga firme, fiel a ti, y Jehová desde siempre esperando en tus promesas. Estas cosas pedimos en Cristo Jesús. Pedimos tu bendición a medida que hacemos esta meditación. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreo. Hoy vamos a estar hablando acerca de Isaac. La semana pasada nos enfocamos en Abraham, pero hoy vamos a estarnos enfocando en Isaac. Vamos a leer Hebreos 11, versículos del 17 al 20. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. El nombre Isaac quiere decir risa. Risa porque cuando Dios le informó a Abraham que él lo iba a bendecir con un hijo de parte de Sara, él se rió. Y la misma Sara, leemos en Génesis que cuando ella se enteró de cómo Dios había prometido de que ella iba a quedar embarazada a pesar de su edad, ella también se rió en incredulidad. Pero aún, o a pesar de la incredulidad de Sara y el mismo Abraham, Dios obró milagrosamente. Dios permitió que Sara, siendo estéril toda su vida y ya en una edad avanzada, cuando ella tuvo a Isaac, dice la Biblia que ella tenía 90 años y Abraham tenía 100.
Y a pesar de la edad y de las múltiples limitaciones, y a pesar de la incredulidad inicial de sus padres, Isaac fue concebido y nació. No obstante, Dios le puso este nombre, Isaac, risa, el que ríe. Pues bien, cuando pensamos en Isaac, creemos que la Biblia no dice mucho acerca de él, pero sí dice mucho. Y hay mucha información o varias información acerca de este personaje que es buena conocerla, es bueno tenerla en nuestra mente, porque podemos a través de esta información edificarnos y gozando en el Señor. Para seguir aclarando datos importantes a medida que entendemos este libro, el libro de Hebreos, y en específico el capítulo 11, y entender qué fue lo que Dios hizo con Abraham, cómo lo llamó de su tierra de Ur de los Caldeos, un país dado a la idolatría, que adoraban diferentes dioses paganos, cómo Dios lo llamó a él y lo escogió para ser padre de una gran nación. Una nación que iba a ser luz en el mundo. Una nación por la cual el Mesías eventualmente iba a nacer, porque Jesucristo sabemos que fue judío. Él fue un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no solamente Dios le había prometido a Abraham que iba a hacer de él una gran nación, pero también le prometió la tierra prometida, le dijo que se le iba a dar a su descendencia. Y Dios, cuando prometió esto, la promesa que Dios le hizo a Abraham era en conexión de que le iba a dar un hijo a través de Sara. Y ese hijo es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces Isaac, los judíos cuando leen el Antiguo Testamento entienden que Isaac es el primer judío que nació biológicamente hablando. O sea, Abraham es el primer judío, pero Abraham no nació judío, fue hecho judío cuando Dios lo escogió, cuando Dios lo llamó, cuando Dios hizo un pacto con él de bendecirlo a él, bendecir a su familia y bendecir a todas las familias del mundo a través de él y darle a él la tierra prometida y a su descendencia. Cuando Dios hizo esos pactos con Abraham, esas promesas, entonces los judíos entienden que Abraham fue el primer judío. Pero Isaac se convierte en el primer judío que nace de una madre, que nace de una unión matrimonial. Y para los judíos, Isaac juega un papel sumamente importante en su historia, así como Jacob y también los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Pero bien, vamos a enfocarnos en Isaac. Cuando pensamos en Isaac, en el personaje de Isaac, Isaac da a entender que fue una persona humilde, sumisa, fue rico, así como su padre Abraham lo fue. Y cuando digo rico en esos tiempos, se da a entender que las cosas que él tenía lo hizo a él un hombre bastante rico y poderoso. Y tal vez para que entendamos un poquito más esta idea de que Abraham era un hombre sumamente rico y poderoso en su tiempo, y por eso fue que Dios lo pudo usar en parte de la forma en que lo usó, porque Dios lo bendijo con muchas bendiciones materiales, y Abraham usó esas bendiciones materiales para dar a conocer el nombre de Dios, para dar a conocer a la persona de Dios, el mensaje de Dios, y para glorificar a Dios. Y así como Abraham fue un hombre sumamente rico, también Isaac. Es como tal vez decir hoy en día
Bill Gates, que Bill Gates sea un hombre de Dios, un hombre cristiano y que use toda esa riqueza que él tiene para hablar de Jesucristo, para promover el evangelio de Jesucristo, para promover el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Digo, es como si fuera así. Al mismo tiempo, sabemos que Dios usa a cualquier persona, si tiene mucho, si tiene poco, independientemente de las riquezas de esas personas, de sus posesiones materiales, su educación, su raza, su idioma, etc. Sabemos que la soberanía de Dios está por encima de todas esas cosas. Y Dios hace nuestra vida conforme a lo que Él ha destinado, conforme a lo que Él ha determinado, perdón. Es una palabra más apropiada, determinado. Entonces siempre lo que necesitamos es confiar en Dios, tener fe en Dios y encomendarnos a Dios y dejarnos usar por Dios. Entonces, cuando pensamos en Isaac, pensamos en este personaje, en este hombre de fe, que era humilde, era manso, y en parte lo vemos cuando Abraham hizo el sacrificio. Vemos la actitud de Isaac, de cómo él fue manso, cómo fue humilde, cómo fue obediente, cómo no resistió, cómo fue sumiso. Y quiero recordarles nuevamente que muchos piensan que Isaac tenía como 25 a 30 años cuando Abraham estuvo dispuesto a ofrecerlo. Pues bien, esto en parte es importante para nosotros los creyentes, aunque los judíos no hacen esta conexión. Nosotros los cristianos sí la hacemos porque vemos en Isaac un paralelo con Jesucristo. O sea, vemos similitudes entre el personaje Isaac y Jesucristo. Pues sabemos que así como Abraham, el padre de Isaac, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y Isaac fue prácticamente, si tenía 25 o 30 años, voluntariamente no resistió, se iba a dejar sacrificar, hasta el punto que la Biblia dice en Hebreo, estuvimos estudiando esto la semana pasada, que Abraham lo ofreció como sacrificio. O sea, en el corazón de Abraham, Abraham hizo lo que Dios le pidió, o sea, sacrificó a su hijo. Y en Isaac, en el corazón y en la mente de Isaac, él dejó o estaba dispuesto a dejar que el sacrificio se llevara a cabo. Entonces eso definitivamente no habla acerca de Jesucristo. Jesucristo, el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, dice la Biblia que fue enviado por el Padre para ser sacrificado por los pecados del mundo. Juan en Juan capítulo 1 versículo 29 dice: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el mismo libro de Hebreos habla de cómo Cristo es el sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo, y cómo Él se ofreció por nuestros pecados y fue dado a muerte una sola vez para siempre. Y por medio de esa muerte, de ese sacrificio, los pecadores podemos ser perdonados por Dios Padre y recibir vida eterna. Entonces, digo todo eso nuevamente para enfatizar que Isaac, se entiende, era una persona humilde, sumiso, y vemos que esa actitud que él tuvo en relación a lo del sacrificio, cuando Abraham lo iba a sacrificar, fue la misma actitud y el mismo proceder que
tuvo Jesucristo. Él nos resistió, él sí hizo pregunta, igual que Isaac le hizo pregunta a Abraham. Jesucristo también tuvo un momento de pregunta, oró también al Padre, pero siempre dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y vemos esa actitud en Isaac, así como la vemos en Jesucristo. Se dice también que Isaac nunca salió de la tierra prometida. Isaac siempre vivió en la tierra prometida, aunque no la poseyó. Porque ese es el punto, hermanos. Abraham vivió en la tierra prometida, pero él no la poseyó. Isaac, el descendiente de Abraham, vivió toda su vida en la tierra prometida. Nunca salió de Canaán, nunca salió de esa área que la Biblia llama la tierra prometida. Aunque no salió, sabemos que él entendía de que él no poseía la tierra, él no llegó a poseerla, él fue un forastero, fue un peregrino en la tierra, así como lo fue también Jacob. Aunque Jacob en su tiempo final salió de la tierra prometida y fue a Egipto con sus hijos, pero eventualmente Jacob dijo o pidió que se los regresaran, que regresaran su cuerpo ya después de muerto, que regresaran su cuerpo a la tierra prometida y lo enterraran donde Abraham estaba enterrado, Sara y otros, ¿verdad? Entonces Isaac nunca salió de la tierra prometida y Isaac, la Biblia da a entender que vivió una vida relativamente buena, o sea, buena en el sentido de que no tuvo mucho contratiempo, una vida donde las cosas le salieron a él bien, le fue bien, le salieron tal vez aún fácil en cierta manera. Y eso es bueno mencionarlo porque los judíos en particular comparan a Isaac con José y comparan la vida de Isaac, que siempre vivió en la tierra prometida, que vivió una vida donde las cosas le fueron bien y no tuvo mucho contratiempo, comparado a José, que vivió por un tiempo en la tierra prometida, pero después fue vendido, fue vendido por sus hermanos y terminó en Egipto, y ahí pasó el resto de su vida, aunque él también pidió que su cuerpo fuera llevado a la tumba donde estaban sus padres enterrados, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Entonces, José sí sabemos que tuvo una vida bastante difícil, de muchos desafíos. Pues bien, la razón por la cual eso es importante o tiene un significado especial es porque Pablo dijo que él aprendió a estar contento bajo cualquier circunstancia, si hay abundancia o si hay escasez. Pablo tenía una actitud donde él dice que él había aprendido a vivir con abundancia y a vivir con escasez y a estar contento independientemente de la circunstancia, estar contento en Cristo. Y lo que aprendemos es que Isaac vivió una vida de poco contratiempo, no muy difícil, las cosas aparentemente fueron bastante fáciles para él, pero no obstante, él glorificó a Dios, él fue un hombre de Dios, él vivió para Dios. Él dice aquí, Hebreos, dice que por la fe él bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, les recuerdo a los hermanos, hay momentos en nuestras vidas que las cosas no pueden ir bien fácil, pueden ser fácil, las cargas bien ligeras, bien livianas y los contratiempos mínimos.
Y en esos tiempos, como Isaac lo hizo, buscamos de Dios, adoramos a Dios, amamos a Dios, servimos a Dios, hacemos el bien para glorificar el nombre de Dios. Cuando las cosas están bien, pero también como lo hizo José, y vamos a hablar más después acerca de José, pero también cuando las cosas nos van mal y cuando las cosas están difíciles y cuando pasamos por adversidad, también hacemos lo mismo. Entonces tenemos este bello ejemplo en Isaac y también José. Pero como estamos enfocándonos en Isaac, vamos a seguir hablando acerca de él. Isaac, recordemos, fue una bendición de Dios, su nacimiento fue un milagro. Como empecé esta meditación, fue un milagro porque su madre Sara no podía tener hijo. Entonces eso nos enseña que en nuestras vidas Dios va a hacer cosas especiales. Él puede hacer cosas especiales y seguirá haciendo cosas especiales. Y nosotros tenemos que tener siempre una actitud de que el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios de lo imposible, humanamente hablando. O sea, el nacimiento de Isaac, humanamente hablando, fue una imposibilidad. Pero se dio. ¿Se dio por qué? Porque Dios es un Dios de milagro. Entonces, como iglesia, como creyente, siempre tengamos en mente que por muy difícil que sea una situación, si Dios está involucrado, si Dios en su soberanía así quiere que algo suceda, si Dios quiere glorificarse por ese algo, por esa situación, por esa circunstancia, va a suceder. Entonces queremos ser cristianos donde siempre tenemos la expectativa de que Dios es el Dios todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios todopoderoso. Para Él nada hay imposible. También cuando hablamos de Isaac, recordamos que después que su madre murió, Abraham mandó a su siervo a buscar una esposa para Isaac, que terminó siendo Rebeca. Y cuando leemos esa historia, vemos cómo la mano de Dios obró en todo, en todo el proceso, y cómo Abraham envió a su siervo a buscarle una esposa a Isaac dentro de su parentela, la parentela de Abraham, y cómo el siervo de Abraham fue dirigido por Dios, por el Espíritu de Dios, y eventualmente regresó a Abraham con Rebeca. Y dice la Biblia que cuando Isaac vio a Rebeca, él la amó y ellos tuvieron una relación hermosa, bella. Y ¿saben qué? Isaac da la Biblia a entender que él fue un esposo fiel en manera que ni aun Abraham o Jacob lo fueron, porque la Biblia da a entender y narra que Isaac no tuvo concubinas. O sea que él fue un hombre de una sola mujer. Él se casó con Rebeca y vivieron juntos, y la Biblia no menciona, no da a entender que él tuvo una concubina o tuvo otra mujer, una segunda mujer, o tuvo hijo con otra mujer. Entonces vemos ahí el ejemplo ideal para seguir. Recordemos que a pesar de que Abraham tuvo concubinas y otras esposas, y Jacob también, no quiere decir que Dios aprobaba de eso. Recordemos que Cristo en el Nuevo Testamento dijo que la voluntad de Dios siempre ha sido, desde el principio cuando Él creó a Adán y a Eva, de que sea un hombre y una mujer en unión matrimonial, sin concubinas y sin segunda mujer o esposa, a pesar de lo que la cultura donde uno se encuentre dite o diga que está bien. No podemos siempre dejarnos guiar por la cultura. Tenemos que siempre dejarnos guiar por la palabra de Dios. Entonces, dicho eso, a los cristianos le quiero recordar y exhortar: esperemos en Dios, asegurémonos que cumplamos con
Corintios 6:14, que no nos unamos a yugo desigual. Confiemos que Dios nos va a dirigir hacia la persona adecuada. Una persona, si eres hombre cristiano, a una mujer cristiana; si eres mujer cristiana, a un hombre cristiano. No pierda tu esperanza, espera en Dios, ora al Señor, y fortalécete en el proceso de esperar. Y no mires las imposibilidades. Recuerda que para Dios nada es imposible. Clama a Dios y pídele a Dios que te dé un esposo cristiano, que te permita formar un hogar cristiano, y viceversa. O sea, esposo, si eres hombre, pide por una esposa cristiana y espera en Dios por una esposa cristiana. Y si eres mujer cristiana, espera por un esposo cristiano. Pero, pastor, aún cristianos se están divorciando. No, eso es secundario. Empieza bien, empieza en obediencia, y pase lo que pase dentro de la soberanía de Dios, dentro de lo que Dios permita, tú sabes que tú estás o actuaste correctamente, bíblicamente. Y recuerda que la fe, siempre hay un aspecto de la fe bien personal. Entonces, procura siempre obedecer a Dios y tener una fe obediente. Porque ¿qué es fe? Recuerden que hemos dicho, la fe es obediencia. La fe es obediencia, es certeza, es convicción, pero sobre todo es acción, es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hay mucho más que decir. Quiero tal vez dejarlo con este pensamiento. Nuevamente recordarle a la iglesia que estos personajes están aquí en la Biblia para ser ejemplo para nosotros, y hay mucho que aprender de cada uno de ellos. Y yo le animo que tomen tiempo para aprender acerca de Abel y su fe, acerca de Enoc y su fe, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac. Y ya seguiremos estudiando acerca de la fe de Jacob y otros personajes, José, etcétera. Pero Dios me lo bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración, confiando que Dios está con nosotros, y que Dios bendice la obediencia, y Dios nos seguirá dando gracia, fortaleza, dirección, sabiduría, temor de Dios en nuestros corazones, a medida que procuramos en nuestras almas querer conocerle, querer obedecerle, querer someternos a Él, y querer esperar en Él y en sus promesas. Amén. Si no eres salvo, recuerda, Cristo te ama. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a la salvación. Dios te está haciendo un llamado de salvación. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere salvar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, y eso es posible por medio de la fe en Jesucristo. Pon tu fe en Cristo. Decláralo a Él Señor y Salvador. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por Isaac y las muchas cosas que podemos aprender de él. Dios, estamos limitados, pero aún así damos gracias por las cosas que hemos mencionado, y pedimos que estas enseñanzas, estas lecciones, sean de fortaleza para nuestras almas. Fortalece a tu iglesia y glorifícate a través de nosotros, a medida que permanecemos por la fe en obediencia, esperando en tus promesas. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén.